Vale, listo, muchachos. Entonces vamos a resolver este problema que es básicamente un circuito RL, ¿sí? Entonces yo acá tengo voltaje, resistencia, inductor, ¿sí? De esta manera, con un voltaje constante. Y entonces lo que yo voy a tener acá, ¿qué es? ¿Sí? Por un lado, lo que yo voy a tener es que utilizando mallas, el voltaje va a ser igual, el voltaje en la fuente va a ser igual al voltaje en la resistencia más, perdón, usando mallas, el voltaje en la fuente va a ser igual al voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor. Es decir, esto va a ser el voltaje igual a la resistencia por la corriente que pasa en este circuito en serie más eh, la inductancia por la derivada de la corriente que pasa en este circuito en serie con respecto al tiempo, ¿no? Sí, entonces este sería la ecuación que tocaría resolver, sí, y tenemos la condición inicial, la condición inicial que en el tiempo igual a cero, la corriente era igual a cero. ¿Listo? Entonces, procedemos a solucionar la ecuación diferencial. Vamos a solucionar la ecuación, listo, diferencial, ¿no? Entonces, eh, para esto, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a coger, ¿sí? Y, por ejemplo, mm, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, que yo puedo mover estos diferenciales, ¿sí? Y entonces me quedaría, perdón, antes de mover los diferenciales me quedaría B menos R por I igual a L por DI de T, ¿sí? Y yo puedo pasar a, por ejemplo, yo puedo dividir eh, toda la ecuación entre R, entonces me quedaría B sobre R menos I igual a L sobre R por DI de T, ¿no? Noten que las unidades en este lado de la ecuación, tengo que las unidades son de corriente, B sobre R es corriente menos corriente, y de este lado tengo corriente sobre tiempo por una cosa que no sé qué unidades tiene, pero si es corriente sobre tiempo y esto tiene acá unidades que no sé cuáles son, pues esto acá deberá tener unidades de tiempo, ¿no? Para que se conserven las unidades. Entonces será B sobre R y esta cosa acá que tiene unidades de tiempo la voy a llamar tau. Esto será dI de T, ¿sí? Y a este tau de acá, ¿sí? Se le conoce como el tiempo característico, que va a ser simplemente tau igual a L sobre R, ¿no? En este caso particular, el tau vale, en este caso particular, el tau vale 30 henries sobre 15 ohmios, es decir, el tau vale 2 segundos. ¿Listo? Y ahora sí podemos proceder a resolver la ecuación diferencial. En este caso, nos de que para resolver la ecuación diferencial, yo puedo pasar el dt al otro lado a multiplicar. Entonces, esto que tengo acá a dividir y me quedaría dt sobre tau igual a di sobre b sobre r menos i. ¿Sí? Y si yo integro esto a ambos lados, entonces integro, me quedaría t sobre tau igual a menos logaritmo natural de b sobre r menos i más una constante de integración que vamos a llamar c, ¿no? Entonces, la constante de integración, ¿vale? Y esta constante, la constante, la sacamos de la condición inicial, ¿sí? En este caso, ¿qué sería? Que en cero va a ser menos L, o sea, reemplace T igual a cero, entonces Ln, o sea, logaritmo natural de B sobre R, y es igual a cero, entonces esto sería más C
Entonces, C será el logaritmo natural de B sobre R. ¿Sí? Finalmente, finalmente, entonces, menos T sobre tau va a ser igual al logaritmo natural de B sobre R menos I, menos logaritmo natural de B sobre R, ¿no? Reemplacé C y lo multipliqué todo por menos 1, ¿sí? Es decir, esto siempre va a ser menos T sobre tau igual a logaritmo natural, y utilizando las propiedades de logaritmo, sería B sobre R menos I sobre B sobre R. Es decir, esto será igual a ¿qué? Esto será igual a menos T sobre tau por el logaritmo natural de 1 menos R por I sobre B. ¿Sí? Y acá es muy fácil despejar la corriente, ¿no? Porque entonces E a la menos T sobre tau será igual a 1 menos R por I sobre B. ¿Sí? Y entonces R por I sobre B va a ser 1 menos E a la menos T sobre tau. Entonces I va a ser igual a V sobre R, factor de 1 menos E a la menos T sobre tau, ¿no es cierto? Y esa sería el primer punto, sería el tiempo característico, y esta sería la forma como depende la corriente con respecto al tiempo, ¿vale? Ahora lo que me piden es encontrar la energía almacenada por el inductor y hacer un gráfico en función del tiempo de la misma, ¿no? Entonces, ¿cómo es la energía almacenada por un inductor? Vale, listo, muchachos. Entonces, en este caso, la energía almacenada por un inductor, sí, la energía almacenada por un inductor tendrá la forma, de U de t igual a U medio de L por la corriente al cuadrado, ¿no? Entonces, note que como la corriente depende del tiempo, U también va a tener una dependencia en el tiempo, ¿no? Sí. Mm, en este caso, siempre va a ser un medio de L por B sobre R por 1 menos C a la menos T sobre tau, todo esto al cuadrado, ¿no? Y esta sería la energía almacenada eh, en el inductor. Ahora hagamos el gráfico que nos está pidiendo el problema, ¿no? Vale, muchachos, y esa sería básicamente la energía almacenada. Este sería un gráfico de la energía almacenada con respecto al tiempo, ¿no? Lo que me pide el punto C es la potencia disipada, ¿no? Sí, y entonces la potencia disipada, ¿sí? Entonces en el punto C, la potencia disipada, en cualquier elemento electrónico es la corriente que pasa a través del elemento por el voltaje. En este caso sería simplemente el voltaje en el inductor, la corriente en el inductor, que sí, pero el voltaje en el inductor pues es lo que teníamos por acá, ¿no? L por d I de t. Esto simplemente será L por d I de t por I. ¿Sí? Esa es una forma, ¿sí? La otra forma es, ¿sí? Otra forma sería recordar que pues, el voltaje en la fuente es el voltaje en la resistencia más el voltaje en el inductor, ¿no? Entonces, si yo miro esto, pues el voltaje de la fuente más el voltaje de la resistencia será el voltaje del inductor, ¿sí? Y si yo multiplico todo esto por I, ¿sí? Pues yo tendré acá que del otro lado tendré la potencia en el inductor, y entonces simplemente esto va a ser I por el voltaje menos I cuadrado por el valor de la resistencia, y esto debe ser la potencia disipada en el inductor. Ambas cosas dan exactamente igual, si pueden hacer ambas cosas, ambos cálculos, se van a dar cuenta que les va a dar exactamente lo mismo cuando coloquen el valor de, eh,
cuando coloquen el valor de i en función del tiempo acá, les va a dar exactamente lo mismo, ¿no? Y su gráfica sería, ¿sí? Este sería efectivamente su respectiva gráfica. Esta es la potencia versus el tiempo y acá nos damos cuenta que efectivamente, pues, la potencia tiene por acá un valor máximo, ¿no? ¿Qué es lo interesante, sí? Eh, encuentre la potencia total y, bueno, esta es la potencia total, básicamente, y calcule el tiempo en la que esta potencia tiene el máximo, ¿no? Entonces, la potencia tiene un máximo, potencia tiene un máximo, cuando la potencia tiene un máximo, cuando la derivada con respecto a tiempo de la potencia es igual a cero, ¿no? Y pues eso simplemente sería, hagámoslo por ejemplo, de la derivada con respecto a tiempo de, y utilicemos que esto sea I por, la potencia es por ejemplo I por L por d I de t, ¿no? Voltaje en el inductor por su corriente, ¿no es cierto? Mm, y entonces hagamos que esto sea igual a cero, ¿no? Entonces, básicamente esto es la derivada con respecto a tiempo de, entonces, esto simplemente será derivada con respecto a tiempo de I por L. Esto será perdón, la segunda, la derivada con respecto al tiempo al cuadrado por L más I por L por la segunda derivada con respecto al tiempo de I. Y esto igual a cero, ¿no? Sí. Y de acá yo puedo sacar varias cosas, ¿no? Entonces, note que si I tiene esta forma de acá y tiene esta forma de acá, ¿no es cierto? Entonces, entonces, si I tiene esta forma de acá, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que de I de t va a ser igual a E va a ser igual a B sobre R sobre tau por E a la menos T sobre tau, ¿no? Pero tau era L sobre R, ¿no? Entonces esto simplemente va a ser B sobre L. Tau era L sobre R. Esto simplemente va a ser B sobre L por E a la menos T sobre tau, ¿no? Eh, luego adicionalmente, entonces si yo tengo esto, yo tendré que la segunda derivada de I con respecto al tiempo pues va a ser la derivada de esta cosa que acá tengo con respecto al tiempo, ¿no? Entonces esto simplemente va a ser menos b sobre L por tau por E a la menos T sobre tau. Es decir, menos b sobre L al cuadrado por R por E a la menos T sobre tau, ¿cierto? Y de esta forma, pues ¿qué tengo yo? Pues yo tengo que la derivada con respecto al tiempo al cuadrado, es decir, b cuadrado sobre L al cuadrado por E a la menos 2t sobre tau por L, ¿sí? Más I, que I es B sobre R por 1 menos E a la menos t sobre tau por L, es decir, acá viene un L, ¿no es cierto? Mm, sí,
por L por la segunda derivada, que va a ser menos B por R sobre L al cuadrado sobre a la menos T sobre tau, tiene que ser igual a cero, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, si yo hago eso, pues yo acá puedo darme cuenta que, por ejemplo, este L lo puedo factorizar con este L y se me van, ¿no? Entonces me quedaría B cuadrado sobre L al cuadrado por E a la menos 2T sobre tau más mm, este R con este R se me va y me quedaría B con B, entonces me quedaría menos B cuadrado sobre L cuadrado, factor de 1 menos E a la menos T sobre tau por E a la menos T sobre tau igual a cero, ¿sí? Yo puedo factorizar este B al cuadrado sobre L al cuadrado y simplemente quedaría E a la menos 2T sobre tau menos, y cuando desarrolle esto y multiplique por E menos me quedará E a la menos T sobre tau más E a la menos 2 eh, más E a la menos 2T sobre tau. Y esto igual a cero, ¿no? Pero yo de acá puedo darme cuenta de varias cosas. Yo puedo acá, por ejemplo, hacer un E a la menos T sobre tau, factor de 1, factor de, sumo estos dos, me queda dos veces eso, entonces me quedaría 2 menos 2 veces E a la menos T sobre tau menos 1 igual a cero. Es decir, para que esto sea cero me basta con que 2E a la menos T sobre tau sea igual a 1, ¿sí? Y entonces E a la menos T sobre tau y E a la menos T sobre tau pues va a ser un medio. Y finalmente entonces menos T sobre tau va a ser igual al logaritmo natural de un medio. Y esto simplemente va a hacer que T sea menos tau por el logaritmo natural de un medio. Y con eso encontraríamos el tiempo exacto, ¿sí? Eh, en el que la potencia es máxima, ¿vale? Y con eso acabaríamos el punto.